Catalina Hornos, soy directora general de Haciendo Camino, que es una ONG que tiene centros de prevención de desnutrición en Santiago del Estero y en Chaco. Soy madre de 10 hijos y soy psicopedagoga, psicóloga y hice una especialidad en violencia familiar. Yo nací en una familia donde nunca nos faltó nada, teníamos muchas oportunidades, tuvimos momentos más holgados y otros de economía más ajustada, pero siempre tuvimos todo lo que necesitábamos. Y creo que uno cuando es chico no se pregunta mucho por qué tiene lo que tiene y por qué otros no tienen lo que uno tiene. Y yo me acuerdo la primera vez cuando era chica que me pregunté por qué tenía todo lo que tenía. Que fue cuando nosotros íbamos a misa los domingos con mi familia y dejábamos el auto en un lugar donde había chicos que nos cuidaban el auto y a nosotros siempre nos lo cuidaba Andrea. Andrea tenía 12 años, tenía la misma edad que yo y nos gustaba lo mismo. Veíamos el mismo programa de tele, jugábamos a lo mismo. Y muchas veces ella no estaba cuidando el auto, en realidad estaba adentro con nosotros jugando. Y me acuerdo que un día dejó de venir, empezaron a pasar los domingos y ella no venía a cuidarnos el auto. Y cuando empezamos a preguntar a los otros chiquitos, hubo un chiquito que nos dijo, Andrea no viene más porque tuvo un bebé. Y a mí me impactó muchísimo porque tenía mi misma edad y nos gustaba lo mismo y vivíamos tan cerca y a tan poquitas cuadras de distancia, nuestra vida era tan diferente y nuestro futuro se transformaba en algo tan distinto. Yo tenía opciones y ella se había quedado como sin opciones. Su camino ya estaba como definido. Y creo que eso es algo que descubrí en ese momento, que la pobreza te deja con menos opciones, ¿no? Nadie elige ser pobre, nadie elige vivir sin agua potable, nadie elige vivir en una casa donde no alcanza para comer todos los días. Creo que esa fue a los 12 años la primera vez que tomé conciencia de lo que era vivir en la pobreza y las diferentes oportunidades que en un mismo país podían tener dos personas, ¿no? Cuando tenía 21 años, estaba terminando de estudiar psicopedagogía y una amiga me invitó a participar de un viaje de voluntarios a Niatuya, Santiago del Estero. Cuando llegué, la directora de la escuela nos dijo que lo que necesitaban no era psicopedagogas que vinieran a elegir los mejores promedios y que se los llevaran a estudiar a otras localidades, sino que en realidad necesitaban una psicopedagoga para que pudiera atender a las dificultades de los chicos que no iban a salir elegidos. Y así fue como, cuando estaba a punto de cumplir 22 años, me fui a vivir un tiempito a una escuela albergue en Aniatuya, que era una escuela que recibía chicos que venían del campo a hacer la secundaria. Y ahí pude conocer un poco más de cerca lo que significaba vivir en la pobreza, ¿no? Lo que significaba que había semanas enteras que no teníamos agua o que me encontré con un montón de chicas que dejaban la escuela a los 12, 13 años embarazadas o que tenían alguna enfermedad. Hubo un día que una chica cayó desmayada en el patio de la escuela y tenía chagas, murió de chagas. Me acuerdo una vez que visité una familia que tenían la chica que venía a la escuela tenía una hermanita bebita. Y cuando encontré a la hermanita estaba muy, muy, muy desnutrida. La chiquita tenía 3 meses y pesaba 2 kilos. Y la mamá nos explicaba que ella le estaba dando la leche como le habían indicado en el hospital, una leche maternizada, y me decía 4 cucharadas de leche en una mamadera de agua. Y cuando veo la leche que le estaba dando, no era leche en polvo, era leche líquida la que ponía en esta mamadera de agua. Y claro, la bebita estaba muy, muy desnutrida y a los poquitos días o a las poquitas semanas se murió. Y para mí fue muy fuerte porque fue la primera vez que me encontré como con una persona desnutrida y que la había visto, había tomado conciencia y no había podido hacer nada como para evitar eso. Y me sentí muy mal porque yo me había dado cuenta que la mamá no entendía muy bien y no sabía muy bien cómo cuidarla. De hecho, ella me decía, nunca la bañé porque hace frío. Y yo le dije, bueno, hay que bañarla igual. Y me sentí muy, muy, muy culpable me angustié mucho de no haber podido evitar eso. Y me di cuenta que yo venía de un mundo que tenía muchos recursos y que estaba viendo una realidad que tenía muchas necesidades y que tenía que conectar esos dos mundos, que tenía que servir como puente para que esa experiencia no quedara en un voluntariado mío, sino poder conectar mi mundo del que yo venía con este mundo que estaba viendo que necesitaba ayuda. Y así fue como fueron los inicios, digamos, de ese primer llamado donde la señora me dijo, necesitamos gente que se quede, y entendí que no solo era quedarme, sino también poder hacer más por esa gente que había conocido y que tenía muchas necesidades. Terminando esa experiencia de voluntariado en Aniatuya, empecé a contactarme con amigos, con familiares, con la idea de armar algún proyecto que pudiera acompañar a las familias que había conocido ahí en Aniatuya. Y así fue como surgió Haciendo Camino.
Empezamos con un proyecto de educación, de apoyo escolar para niños y de oficios para madres de familias vulnerables. Yo era psicopedagoga y había otras de las chicas que eran psicopedagogas y nos dábamos cuenta que había muchos chicos que tenían muchos problemas de aprendizaje, que por más de que le diéramos apoyo personalizado y nos sentáramos a estudiar con ellos, no podían aprender bien. Y lo mismo nos pasaba con las madres. Y empezamos a indagar en cuál era la causa por la cual no podían aprender correctamente o tenían tantas dificultades de aprendizaje, y nos encontramos con la desnutrición infantil. Esos chicos no habían comido bien en los primeros años de vida y no habían sido estimulados adecuadamente y su cerebro no se había desarrollado correctamente en esos primeros 2 años de vida. Bueno, y nos dimos cuenta que esos chicos desnutridos crecían, iban a la escuela, les iba mal en la escuela, repetían, terminaban dejando la escuela y entonces, habiendo abandonado la escuela, tenían trabajos precarios, mal pagos, que daban origen a nuevas familias con desnutrición. Entonces, nuestro proyecto, nuestra idea fue, bueno, pongamos foco en trabajar en la desnutrición, pero trabajar en la desnutrición no es solamente darle de comer a un chico, sino trabajar en todo el entorno para que, además de estar bien alimentado, tenga la estimulación y todo lo que necesita para desarrollarse integralmente en todos los aspectos. Haciendo Camino es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en Santiago del Estero y en Chaco. Tenemos distintos centros de prevención de desnutrición infantil y de fortalecimiento familiar y en cada uno de estos centros funcionan 4 programas. Yo creo que hace falta para trabajar en esto tener la sensibilidad suficiente como para que te duela el dolor del otro, que te duela el dolor ajeno y que te cambie los planes, que al encontrarte con el dolor del otro puedas decir esto no lo voy a tolerar y voy a hacer algo para cambiarlo, para transformarlo, pero también cierta insensibilidad o cierta fortaleza que te permite estar ahí, estar al lado de ese dolor y no escaparte, porque a veces sentir o encontrarte con tanto dolor hace que uno tenga más ganas de huir que de quedarse, pero creo que para trabajar en un proyecto social hace falta como esa combinación de sensibilidad y también la fortaleza que te permite estar acompañando al lado de la familia y saber que uno tiene que tolerar ese dolor para poder también acompañarlo y transformarlo. Yo estuve 6 años viviendo en Añatuya y en un momento me pidieron de una defensoría de menores si podía alojar unos hermanitos en mi casa porque no había hogares en ese momento en Añatuya y tenían que ser separados de su familia por una situación de violencia y de abuso. Entonces, los recibí en mi casa, me hice cargo de ellos y al mes llegaron otras hermanitas que también quedaron a mi cargo, hasta que finalmente desde Haciendo Camino abrimos un hogar de niños y otro hogar para mujeres que sufrían violencia para poder recibir y contener estas situaciones. Paralelamente yo estaba conociendo a mi novio que vivía en Buenos Aires. Yo estaba en Añatuya, él estaba en Buenos Aires y cuando empezamos a planificar una vida juntos, yo ya tenía 7 chicos viviendo en casa conmigo que se habían transformado en mi familia y para ellos yo me había transformado en su mamá, entonces mi planteo fue yo vuelvo, pero si vuelvo con los chicos porque ellos son mi familia. A lo que mi novio estuvo de acuerdo y aceptó, así que me vine a Buenos Aires con esos 7 chicos que hoy son mis 7 hijos mayores. Después tuvimos 3 hijos más, así que tenemos una gran familia. Muchas veces pasa que la gente tiene mucho prejuicio con respecto a adoptar o a hacerse cargo o a cuidar niños grandes de hogares, porque los niños grandes de hogares tienen historias, tienen recuerdos, tienen un montón de situaciones vividas que la gente tiene miedo de que no puedan olvidar o que no se puedan recuperar de esas secuelas, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda, así que creo que el modelo de tener una familia abierta donde haya niños biológicos y niños adoptivos que se puedan integrar es ganancia para todos, porque es una ganancia para los chicos que uno pueda adoptar y es una ganancia también para los hijos biológicos que puedan también contar con esa experiencia y generar esos vínculos y aprender de la generosidad de poder tener una familia generosa y abierta para cuidar a otros chicos, ¿no? Yo creo que en Argentina estamos muy acostumbrados a quejarnos y a buscar culpables y que quizás tenemos que salir de ese lugar de la queja y transformarlo en acción y transformar esa energía en algo positivo que permita hacer algo distinto para cambiar la realidad.
nosotros no merecemos las oportunidades que tenemos si no somos capaces de luchar para que otros también las tengan y no somos capaces de transformar estas oportunidades en oportunidades para otros. Hay una frase que repetimos mucho en Haciendo Camino, que es que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y realmente creemos eso, ¿no? Por ahí no cambiamos las estadísticas o no cambiamos los números de la pobreza, pero sí cambiamos historias, sí transformamos la realidad de cada una de las familias que acompañamos y esta es la diferencia que cada uno de nosotros puede hacer. Creo que lo malo en este mundo no es la maldad de los malos, sino la pasividad de los buenos. Por eso creo que tenemos que, los que nos consideramos buenos, unirnos y comprometernos para cambiar un poco la realidad de nuestro país.